Bien, siempre estamos en el tema de las corrientes, ¿verdad? Corrientes eléctricas, es el capítulo 12. El día de ayer pudimos llegar hasta este punto a establecer una relación entre resistencia y capacitancia, ¿verdad? Esta relación muy importante. Con esta relación nosotros vamos a poder calcular ya sea capacitancia o resistencia simplemente conociendo las propiedades del material, como ser la capacidad inductiva y la conductividad. Recuerden que este valor de la conductividad, ¿verdad? En el caso de los metales, la conductividad es bastante alta, en el caso de los dieléctricos es bastante baja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre de resistencia y capacitancia, es más fácil medir la resistencia, ¿verdad? Por esa razón, si ustedes conocen los valores de la capacidad inductiva y la conductividad y pueden medir la resistencia con un voltímetro, por ejemplo, entonces de aquí simplemente despejarían para la capacitancia, ¿verdad? Es un método bastante fácil. Bien, hoy vamos a estudiar lo que es la energía. Eh, en un conductor, la energía que se disipa en un conductor, y también vamos a estudiar el tema de la conducción en los metales. Bueno, entonces, vamos a ver. Eh, Esto que vamos a plantear acá es sobre la energía, ¿verdad? La energía eléctrica que entra al sistema debe ser transformada en otra forma de energía, por ejemplo, calor en el conductor. Aquí hablamos de lo que es lo que se llama efecto Joule, ¿verdad? Cuando hablamos de energía disipada, se debe a lo que es el efecto Joule. Entonces, vamos a comenzar planteando esta ecuación que ustedes la pudieron estudiar en 321. Este es el trabajo realizado por el campo sobre una carga. Este signo menos, recuerden que se les enseñó de que el trabajo de un agente externo es carga por diferencia de potencial. Ese es el trabajo de un agente externo. Por ejemplo, una persona, ¿verdad?, que mueve una carga. Entonces esa persona realiza un trabajo al mover la carga. Ese trabajo del agente externo es igual a esto, siempre y cuando consideremos que el trabajo es reversible, ¿verdad? O sea, que la carga se mueve muy lentamente. Entonces, si consideramos el trabajo del campo, en lugar del agente externo, le colocamos un signo menos. Entonces, este signo menos aparece aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando del campo eléctrico. Bien, entonces, vamos a utilizar lo que son pequeños cambios, ¿verdad? Delta del trabajo, un delta de la carga, o sea, pequeños incrementos para poder realizar el cálculo que vamos a hacer. Entonces, la razón a la que se realiza el trabajo eléctrico en el sistema es el siguiente. Esto que ven acá en el lado izquierdo de la ecuación es potencia. Esto es potencia, trabajo por unidad de tiempo o energía, ¿verdad? Simplemente. Entonces, ambos lados de esta ecuación, de esta, la dividimos entre tiempo, entre el delta t. De manera que en el lado derecho tengo el diferencial de carga entre el diferencial de tiempo, que no es otra cosa más que la corriente. Esto es corriente, la definición de corriente, ¿verdad? Entonces, ya con esto tenemos algo importante. Tenemos esta relación. Esta es la razón de conversión de energía en calor. En algunos libros, como ustedes ven, esto se acostumbra a escribir así, como potencia, ¿verdad? Porque esto que ven acá ustedes, esto es potencia. Es trabajo entre tiempo. Se le acostumbra a llamar potencia disipada, ¿verdad? En un circuito, la potencia disipada. O sea, se refiere a que cuando la carga fluye por un circuito, por un alambre conductor, los electrones chocan, ¿verdad?, con los átomos o moléculas del material, entonces eso produce pérdidas, eso produce que la energía eléctrica se transforme en otra forma de energía, como ser calor, lo que he llamado efecto Joule, ¿verdad? Eso es el efecto Joule. Entonces,
Aquí no le hemos puesto el signo menos, ¿verdad? Porque esta cantidad, la potencia siempre es positiva, es una cantidad que se define como positiva. Bien, entonces, la potencia de entrada en una resistencia, si estamos hablando en específico, ¿verdad? De una resistencia, como ser un foquito, un elemento calefactor, entonces podemos usar la ley de Ohm en forma macroscópica, que es esta, y lo podemos introducir en esta ecuación, en esta. Sustituimos acá la diferencia de potencial, aquí, y tenemos corriente por corriente, corriente cuadrado por R. Esta fórmula es bastante común, ¿verdad? Encontrarla en los textos. Es la potencia disipada en una resistencia. Es corriente cuadrado por R, por la resistencia. Bien, ya saben ustedes, ¿verdad? Que la potencia tiene unidades de watts, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí creo que todo está en orden, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Creo que esto ya para ustedes ya era algo, un tema ya visto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir. Existe otra manera también de poder escribir lo que es esa potencia, la potencia disipada. Recuerden, ¿verdad? Que por potencia disipada se refiere a conversión de energía, de la energía eléctrica en otra forma, como ser luz o calor. Generalmente, cuando se transporta la energía eléctrica en los cables, no se quiere, ¿verdad?, tener pérdidas. No se quiere que la energía se convierta en otra forma. Pero generalmente siempre lo va a hacer, ¿verdad? Porque los alambres siempre tienen una resistencia. Siempre van a tener. Ahora, en algunos casos, en algunas aplicaciones industriales, sí se quiere, ¿verdad?, que existan esas pérdidas, como por ejemplo en un foquito, ¿verdad? O sea, gracias a eso podemos iluminarlo, ¿verdad? Gracias al efecto Joule, gracias a que en la resistencia hay una potencia disipada. Podemos también escribir la potencia de otra manera. Si hacemos uso de la ley de Ohm siempre, hacemos uso siempre de la ley de Ohm, pero en este caso lo sustituimos de otra manera. Despejamos para la corriente de la ley de Ohm, despejamos la corriente y tenemos esto, de manera que esta corriente la reemplazamos aquí y tenemos diferencia de potencial entre resistencia por diferencia de potencial y me queda esto. De manera que estas son las dos maneras de escribir lo que es la potencia disipada en un resistor, en una resistencia. Bien, entonces no sé si tienen preguntas, jóvenes. Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a ir avanzando. Espero terminar al menos la teoría el día de hoy, ¿verdad? Para que la otra semana podamos resolver problemas. El lunes es la prueba conceptual, ¿verdad? Por eso es necesario que por lo menos terminemos la teoría. Bien. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Lo que es la aplicación de esto, el efecto Joule aquí, ¿verdad? Un pequeño circuito bastante básico con una fuente de FEN, el interruptor y un resistor. En este caso el resistor es un foquito. Como ustedes ven, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en estos circuitos bastante básicos, ¿verdad? Circuitos ideales, se supone que el alambre conductor no tiene resistencia. Pero en la vida real sí la tiene, ¿verdad? Y entre más delgado sea el alambre, más resistencia va a tener, ¿verdad? Por lo que ya vimos de la resistencia, ¿verdad? Entonces, aquí este elemento resistor, que es el foquito, eh, la energía eléctrica la transforma en luz y calor. ¿De acuerdo? La transforma en luz y calor. Si no, por ejemplo, en una situación real, si se quitara este foquito, el alambre se iría calentando poco a poco, hasta se podría fundir, ¿verdad? Por efecto Joule, por ese calentamiento. Bien, entonces un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo siguiente, jóvenes. Vamos a analizar ahora el tema de la producción de calor por unidad de volumen en en un elemento conductor. Siempre utilizamos, ¿verdad?, para el estudio de los conductores lo que es un modelo cilíndrico, un pequeño cable cilíndrico conductor. Recuerden que aquí en este pequeño cable establecemos una diferencia de potencial, activamos el campo eléctrico y las cargas fluyen en la dirección del campo.
Recuerden que lo que fluye es carga positiva, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Bien, entonces, esta letra que ven acá, voy siguiendo la notación del libro, ¿verdad? Esta W cursiva es la razón de producción de calor por unidad de volumen. No es potencia, ¿verdad? Se podría decir que es potencia por unidad de volumen. Y usamos como un modelo un cilindro. Bien, entonces vamos a ver. Veamos la parte matemática. W, la razón de producción de calor por unidad de volumen, se definiría de esta manera. Lo que está en el numerador es potencia, lo que definimos anteriormente. Potencia. Y en el denominador tengo volumen, el volumen del cilindro. ¿De acuerdo? El volumen del cilindro. Longitud L y área A. Área transversal A. Entonces este volumen, área transversal por la altura del cilindro. Entonces, en el numerador yo puedo poner potencia simplemente. Y yo ya sé que la potencia en un circuito es menos I por la diferencia de potencial, ¿verdad? Por la diferencia de potencial. Bueno, entonces, vamos a ver. El área transversal, esta longitud, entonces aquí podemos escribir esto de una manera mucho más adecuada. Si agrupamos I entre A como un solo término, I entre A, ¿qué es I entre A? Es la definición de densidad volumétrica de corriente, corriente entre área, y diferencia de potencial entre longitud menos, con un signo menos, ¿verdad? Recuerden que ese signo menos hay que incluirlo, ¿verdad? Porque trabajo entre tiempo, recuerden que llevaba un signo menos, porque estamos utilizando el trabajo realizado por el campo eléctrico. Por eso tiene que ir ese signo menos ahí. Entonces, la diferencia de potencial entre longitud multiplicada por este signo menos se obtiene a partir de esta ecuación, miren, a partir de acá, una ecuación de 321. La diferencia de potencial se escribe como la integral de línea del campo eléctrico, con un signo menos, ¿verdad? Que va en la ecuación. Entonces, ¿qué sucede si el campo es uniforme? Si el campo es uniforme, yo puedo sacar el campo de la integral y me queda el campo multiplicado por la integral del desplazamiento, que es L. O sea, delta phi es igual a menos E por L solo cuando el campo es uniforme. O sea, nosotros estamos asumiendo de que en este pequeño cilindro el campo eléctrico es uniforme. Estamos suponiendo eso. Entonces, despejando para el campo, tenemos menos delta phi entre L. De manera que nos queda que la potencia disipada por unidad de volumen es densidad de corriente por campo eléctrico. Hemos llegado a la ecuación que queríamos, ¿verdad? Densidad de corriente libre, porque estamos hablando de la carga en un conductor, ¿verdad? Que es carga libre, multiplicada por el campo eléctrico. Bien. Bueno, esa es la potencia disipada por unidad de volumen, recuerden, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, retomando esta misma ecuación, esto lo podemos escribir de dos maneras. Si yo, por ejemplo, utilizo aquí la ley de Ohm en forma microscópica, sustituyo la densidad de corriente volumétrica por la conductividad multiplicada por el campo. Y me queda el campo al cuadrado. Recuerden que esto es un escalado. Esto es un escalado. Entonces tengo otra manera de escribir la potencia disipada. Otra forma es, en lugar de, siempre usando la ley de Ohm, pero en lugar de escribirla así, despejo para el campo eléctrico. O sea, yo tengo que J es igual a la conductividad por el campo, ¿verdad? Si despejo para el campo, me queda J entre la conductividad. Entonces, esta E la sustituyo acá y me queda esto. Me queda J.J, que es J al cuadrado. Entonces, tengo las dos formas. Tengo estas dos maneras también de escribir lo que es la potencia disipada por unidad de volumen.
Bien, hasta aquí no sé si tienen preguntas. Ahora, la unidad de esta cantidad, potencia disipada por volumen, es watts sobre metro cúbico. O sea, potencia por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Potencia por unidad de volumen. Bien. Si no hay preguntas, seguimos, bro. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta ya sería la última parte de este capítulo. Este capítulo que es bastante largo, ¿no? Es la teoría de la conducción en los metales, ¿verdad? Teoría de la conducción eléctrica. Entonces vamos a ver. Vamos a analizar. Esta teoría está construida, es un modelo microscópico. El electromagnetismo es una teoría macroscópica, ¿verdad? O sea, es una teoría a gran escala, de sistemas grandes. O sea, no tiene nada que ver con mecánica cuántica ni nada de eso, nada que tenga que ver con cosas microscópicas, ¿verdad? A pesar de que las cargas son partículas cuánticas, ¿verdad? Pero el electromagnetismo es una teoría macro, o sea, no tiene nada que ver con el mundo microscópico. Es originado en el mundo microscópico, pero no es una teoría micro, es una teoría macro. Pero para hacer ciertos análisis es necesario como echarle un vistazo, ¿verdad? A la parte microscópica para sacar conclusiones sobre lo que ocurre a nivel macroscópico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a analizar el comportamiento promedio de las cargas en movimiento dentro de un conductor, intentando dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué existe producción de calor en un conductor? ¿Y por qué existe resistencia? Entonces vamos a ver, el modelo clásico de la conducción eléctrica en los metales conduce a la ley de Ohm. O sea, la ley de Ohm la podemos derivar a partir de esta teoría. No fue así como lo hizo Ohm, ¿verdad? Pero lo podemos hacer también a partir de esta teoría. Entonces vamos a ver el planteamiento matemático de esto. Vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Fíjense bien, dentro de los conductores, dentro de los metales, existen electrones, ¿verdad? Electrones de valencia que son libres de moverse, que son los que conducen la corriente. ¿Qué sucede cuando en un conductor, cuando en un alambre, por ejemplo, conductor, tiene electrones libres, ¿verdad? Que pueden moverse. Pero ¿qué sucede si no existe un campo? ¿Qué sucede si no hay una diferencia de potencial? Entonces los electrones no se van siempre se van a mover, ¿verdad? Porque las partículas siempre se mueven, pero se van a mover de una manera aleatoria en torno al mismo punto prácticamente. Como ustedes ven aquí, este electrón se mueve de forma aleatoria, pero su movimiento en relación con el punto inicial, suponiendo que el punto inicial es este, su cambio de posición con respecto al punto inicial es prácticamente nulo. Prácticamente está moviéndose en torno a una misma posición. Eso es sin presencia de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Sin presencia de campo eléctrico. ¿Qué pasa cuando tenemos un campo eléctrico en el material? Entonces ahí sí las partículas se van a mover. Los electrones, como son negativos, se van a mover en dirección contraria al campo y los protones en la misma dirección del campo. Bueno, entonces, en este caso, los electrones siempre se van a mover de manera aleatoria, pero esta vez sí va a haber un desplazamiento considerable, como ustedes ven. Este es el punto inicial y este sería el punto final, de manera que el desplazamiento es bastante considerable. Esta rapidez que ven acá con la que se mueven los electrones, que es una rapidez promedio, es promedio. Es una rapidez que se llama rapidez de arrastre o de deriva. Es una rapidez bastante pequeña, ¿verdad? Es muy pequeña, de hecho. ¿Por qué la luz aparece instantáneamente, ¿verdad? Cuando uno enciende un interruptor, la luz, cualquier dispositivo eléctrico, ¿verdad? Cuando uno lo activa, inmediatamente el efecto produce el efecto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si los portadores de carga se mueven tan despacio. Eso es por el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico en un conductor se establece casi a la velocidad de la luz. Entonces todos los electrones comienzan a moverse al mismo tiempo. Por esa razón, el efecto es instantáneo.
Es como cuando uno le da una orden de mando a un pelotón de soldados que están marchando, ¿verdad? Cuando uno les dice marchen, ¿verdad? Todos comienzan a moverse al mismo tiempo. Lo mismo sucede con los electrones en los cables, ¿verdad? Cuando el campo eléctrico se activa a la velocidad de la luz, todos los electrones del cable comienzan a moverse al mismo tiempo con una rapidez bastante lenta. En ese movimiento los electrones van chocando con los demás átomos del material y eso es lo que produce, ¿verdad? Esas pérdidas, ¿verdad? Eso es lo que produce que parte de su energía cinética se convierta en otra forma de energía como ser calor. Como ser calor. Bien, vamos a seguir. Entonces, vamos a pasar ya a la parte matemática. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear este modelo? Entonces, vamos a suponer, esto es importante, suponer que los electrones se mueven al azar a través del conductor, sometidos a la fuerza eléctrica y otra fuerza de origen mecánica, conocida como fuerza de fricción. O sea, cuando el electrón se mueve, ¿verdad? Se mueve porque siente la presencia del campo, pero también hay otra fuerza que se opone a ese movimiento, que es la fuerza de fricción. Por eso lleva un signo negativo. Y esa fuerza de fricción, como ven acá, va a ser proporcional a esta cantidad. Es un factor de proporcionalidad. Y esta rapidez es la rapidez de deriva o de arrastre. Este factor tiene dimensiones, ¿verdad? Tiene dimensiones tal que al ser multiplicado por la velocidad me dé unidades de fuerza, de Newton. Bueno, entonces, la fuerza neta sobre un electrón dentro de ese material la obtenemos a partir de la segunda ley de Newton. Ajá, la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay sobre el electrón? Existen dos fuerzas. La fuerza eléctrica, que es esta, lleva el signo menos por la carga del electrón, y la fuerza de fricción, de origen mecánico. Esas son las dos fuerzas. Bueno, entonces, lo que sigue es, siguiendo siempre con la segunda ley de Newton, asumimos que la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la velocidad del electrón asumimos que es promedio. Podemos decir, ¿verdad?, que esa velocidad va a ser aproximadamente constante. Va a ser aproximadamente constante, o sea, el electrón, aparte de que se mueve lento, podemos asumir eso, que la velocidad va a ser prácticamente constante. Recuerden que es un promedio, es una suposición. Entonces, si la aceleración es cero, tengo la sumatoria de fuerzas igual a cero. De manera que de aquí yo puedo despejar para la rapidez de deriva. Y obtengo esto. La carga del electrón por el campo eléctrico entre el factor de proporcionalidad. Como les decía, esta es una rapidez de deriva, arrastre o terminal, así se le puede llamar. Esta rapidez es muy, muy pequeña, es una rapidez promedio, y tiene aproximadamente del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Bien, entonces, continuando con esto, vamos a ver. Vamos a suponer que este n es el número de electrones por unidad de volumen. O sea, es una densidad de electrones. Densidad de carga libre, ¿verdad? O sea, podemos multiplicar n por E. N tiene unidades de 1 sobre metro cúbico, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría carga sobre metro cúbico, es una densidad volumétrica. Bien. Bueno, continuemos entonces. Podemos emplear esta relación, ¿verdad? Esta relación. No sé si lo recuerdan. Esto lo vimos, esta ecuación la vimos al inicio de este capítulo. La densidad de corriente libre es igual a la densidad volumétrica de carga multiplicada por la rapidez. Este es de densidad de corriente. Esto lo vimos al inicio de este capítulo. Entonces, como tengo yo que la rapidez de deriva, permítanme, voy a borrar esto. Vamos a ver. Tenemos que la rapidez de deriva es vamos a ver, es el campo entre el factor de proporcionalidad, ¿verdad? Multiplicada por E, así de esta forma. Entonces,
Vamos a ver. Aquí lo que hicimos fue que multiplicamos por una n, ¿verdad? Multiplicamos por una n acá, como ven. O sea, la densidad sería menos n por e. Utilizando esta ecuación, entonces, olvidémonos de esta, ¿verdad? Utilizando esta ecuación, sustituyo la densidad de carga, que es menos n por e, y la rapidez de deriva, que es esto. Rapidez de deriva, que es esto. Entonces, multiplico acá cada término. E al cuadrado, y este signo menos desaparece, ¿verdad? Multiplicado por n. Entonces, jóvenes, aquí tenemos una relación muy importante. Esto es justamente la ley de Ohm, obtenida con este modelo microscópico. Clásico, ¿verdad? ¿Por qué clásico? Mi modelo microscópico clásico, porque no es cuántico, o sea, utilizamos la segunda ley de Newton. Siempre que nosotros usamos la segunda ley de Newton, estamos hablando de un modelo clásico. En los modelos cuánticos se utiliza la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Mientras que en los modelos clásicos, la de Newton. Entonces, también nos permite obtener una expresión para la conductividad, porque, si ustedes se fijan, este factor que está entre paréntesis es justamente la conductividad. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta ecuación? La diferencia es que aquí, por ejemplo, vamos a ver. No, aquí estoy equivocado, vamos a ver. Me refería a la ley de Ohm. Me refería a la ley de Ohm. O sea, recordemos esta relación. Conductividad por campo. Entonces, fíjense en esta ecuación, que es J igual a N E cuadrado entre el factor de proporcionalidad por E. Entonces aquí se mira, obviamente, ¿verdad? Que la conductividad es este factor que multiplica el campo eléctrico, que es N por E cuadrado entre el factor de proporcionalidad. Entonces, hemos llegado a la ley de Ohm. Y la ventaja con este modelo es que hemos obtenido otra manera de expresar lo que es la conductividad. Hemos encontrado otra forma de describir la conductividad. O sea, la conductividad va a depender del número de electrones por unidad de volumen y de este factor de proporcionalidad. O sea, la conductividad es inversamente proporcional a la fricción que existe en el material. Entre mayor sea este factor, menor va a ser la conductividad, ¿verdad? Porque este factor, al aumentar este factor de fricción, estamos hablando de que los electrones van a chocar con más frecuencia y la conducción va a disminuir. Bien, no sé si tienen preguntas hasta el momento, jóvenes. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a terminar entonces con esto. Vamos a terminar la clase con esto. El equilibrio electrostático. Vamos a analizar, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la ecuación de continuidad para corrientes libres. Porque estamos hablando de la teoría de la conducción en metales, ¿verdad? O sea, corrientes libres. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de la ecuación de continuidad, vamos a obtener la condición de equilibrio para un conductor. O sea, ¿cuánto tiempo le va a tomar a un conductor alcanzar el equilibrio? O sea, como para que se orienten acá. ¿Se acuerdan de 321? En un conductor, toda la carga de un conductor está en la superficie. De manera que el conductor está en equilibrio electrostático. El campo en el interior de un conductor, ¿se acuerdan que es cero? Ese es en electrostática, o sea, cargas en reposo. Entonces vamos a ver, aquí entre 21 vamos a suponer, vamos a hacer lo siguiente. Supongan que tenemos un conductor que es isotrópico, homogéneo y lineal, IHL. ¿De acuerdo? Vamos a imponer esa conducción. ¿Qué quiero decir? Imponer esta condición de que sea IHL, el conductor, para el que se cumple la ley de Ohm
O sea, estas dos son ecuaciones constitutivas, ¿de acuerdo? Porque son en la materia. La primera es la ley de Ohm y la segunda es una relación entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, este material es IHL, es un conductor. Supongamos de que aquí, dentro de este conductor, hay una cantidad de carga Q. Entonces, lo que queremos averiguar nosotros es cuánto tiempo le va a tomar a este conductor alcanzar el equilibrio. O sea que, porque en un conductor la carga tiene que estar en la superficie. Eso lo vimos en 321. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a alcanzar a este conductor alcanzar el equilibrio? O sea que toda esta carga que está en el interior se acumula en la superficie, fluya hacia la superficie. Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, para eso vamos a trabajar con la ecuación de continuidad y vamos a derivar a partir de ella una relación para obtener ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Queremos una expresión que contenga únicamente la densidad de carga libre. Así que vamos a utilizar esta ecuación constitutiva 321. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo se llama esta ecuación, jóvenes? No sé si alguien me lo puede decir. Esta ecuación, la divergencia del vector de desplazamiento igual a la densidad de carga libre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta ecuación? Ley de Gauss. Es la ley de Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss. Es la ley de Gauss en la materia. O sea, bueno, es que es lo mismo, ¿verdad? O sea, la ley de Gauss yo la puedo escribir así, solo que aquí va una epsilon sub 0 y la densidad, aquí va la densidad total, neta. Esta densidad es la densidad neta, o sea, incluye tanto la densidad libre como la densidad de carga ligada. Mientras que cuando yo escribo esta ecuación en función del desplazamiento eléctrico D, aparece la densidad de carga libre. Pero ambas son lo mismo, son la ley de Gauss, ¿verdad? Entonces, utilizando esta relación, la ley de Gauss, en la ecuación de continuidad, entonces yo puedo sustituir en lugar, aquí fíjense bien, en la ecuación de continuidad, la derivada de la densidad con respecto al tiempo, densidad de carga libre. Entonces, en lugar de la densidad de carga libre, puedo colocar la derivada con respecto a D, o sea, la divergencia de D. ¿De acuerdo? Sustituyo acá, ¿ve? Solo que intercambiamos aquí los lados, ¿verdad? Este lado derecho lo pasamos al lado izquierdo acá. Y el lado izquierdo al lado derecho pongo la divergencia de J. Y en J, en lugar de J, pongo ¿qué? La ley de Ohm. ¿Qué es esto? Sustituyo sigma por E. Bien, entonces, vamos a ver. Aquí hacemos otro cambio a la vez. Fíjense bien, fíjense en este lado, en el lado derecho de la ecuación. Aquí tengo sigma por E. ¿Qué hacemos acá? Usamos la relación constitutiva de igual a la permitividad absoluta por el campo. Despejo para el campo eléctrico y me queda D sobre la permitividad absoluta. Como se supone que esto es constante porque es un material IHL, recuerden que cuando el material es IHL significa que la permitividad absoluta y la conductividad son constantes cuando es IHL. Entonces lo puedo quitar de aquí, ¿verdad? Recuerden que esto es una derivada. Entonces, como son constantes, lo quito de aquí del argumento y me queda la derivada, ¿verdad? De D, la divergencia de D. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos una ecuación diferencial. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? No sé si les quedó claro, vamos a ver. Voy a regresar. Fíjense que estamos acá, ¿ves? Fíjense en el lado izquierdo, es el negativo de la derivada de ρ con respecto al tiempo y aquí tengo sigma sobre epsilon por la divergencia de D. Pero la divergencia de D, jóvenes, la divergencia de D es la densidad de carga libre.
Estamos, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es esta ecuación diferencial. ¿Ve? Lo que tenemos es esto. Es sigma entre epsilon por rho su f. Aquí es rho su f también. Esta es una ecuación diferencial que vamos a resolver. ¿Para encontrar qué? Para encontrar esto, la densidad de carga libre, como función del tiempo. O sea, lo que queremos averiguar es cuánto tiempo le va a tomar a un conductor alcanzar el equilibrio. ¿Me explico? O sea, esta ecuación, la ley de Gauss, la sustituimos acá. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial. La podemos resolver. Es una ecuación diferencial de primer orden, lineal. Podemos usar separación de variable, como ven ustedes. Podemos escribirlo como la derivada total, ¿verdad? Separamos variable. En el lado izquierdo tenemos acá este integral, que es un logaritmo de la densidad de carga, evaluado desde la carga inicial hasta una carga final. En el lado derecho tenemos esta integral, que es simple, la integral del tiempo, desde un t inicial, que es 0, siempre el t inicial es 0, hasta un tiempo arbitrario, t. O sea, la densidad de carga inicial es en el tiempo t igual a 0 y la densidad de carga final en el tiempo t igual a t. Entonces, resolvemos esto, evaluamos y llegamos a esto. Solo que aquí, en vez de escribir la densidad inicial, ponemos rho final de f. Es la densidad de carga inicial. Bien, aquí podemos usar leyes de los logaritmos para agrupar esto. Vamos a ver. No sé si tienen claro el procedimiento, jóvenes. ¿Todo está en orden? Sí. Bien, sigamos entonces. Vamos a ver. Usamos leyes de los logaritmos. Escribimos esto como logaritmo del cociente y despejamos para la densidad final. Quitamos este logaritmo usando los exponentes, la letra e, la base e, y nos deshacemos de este logaritmo y finalmente tenemos la ecuación que necesitamos. Esta ecuación es la densidad final de carga, es igual a la densidad de carga inicial multiplicado por un exponencial decreciente. En este exponencial, en el exponente, aparece un factor, la conductividad entre la permitividad multiplicada por el tiempo. Aquí la variable es el tiempo y la densidad de carga final. Esta densidad de carga inicial es una constante, ¿verdad? Que depende cuánta carga había al inicio. El factor importante es este. Esto depende de las propiedades del conductor, ¿verdad? O sea, para que entiendan mejor estos jóvenes, nosotros tenemos un conductor, ¿verdad? De cualquier, o sea, forma, lo que sea, ¿verdad? Que tiene sus propiedades, tiene su conductividad y tiene su permitividad. Entonces, si ustedes vienen y colocan una cantidad de carga en este conductor, como es un conductor, ¿verdad? La carga tiene que fluir hacia la superficie, tiene que acumularse en la superficie. Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a llevar a cabo ese proceso? Eso me lo dice esta ecuación. Fíjense bien, a esta letra, a esta cantidad, la conductividad entre la permitividad, solo que al inverso de esto, o sea, al escribirlo así, permitividad entre conductividad, a eso se le llama el tiempo de relajación. Tau, la letra tau es un tiempo llamado tiempo de relajación, que es el tiempo para alcanzar el equilibrio. Entonces, esto representa, ¿verdad?, la cantidad de carga inicial en el sistema. Ahora bien, podemos escribir esto de esta forma, más conveniente, haciendo uso de la letra tau. Entonces, escrito así, me queda un poco más obvia la relación, ¿verdad? Esto es un exponencial decreciente, significa que la carga que hay, la carga libre que existe dentro de un conductor, tiene que decaer, no puede permanecer ahí. Y entre mejor conductor sea un material, más rápido va a decaer. ¿Por qué? Porque los buenos conductores
tienen valores bien altos de la conductividad y valores bien bajos de permitividad. O sea, fíjense bien, el tiempo de relajación es la permitividad entre conductividad. Entonces, los buenos conductores tienen valores altísimos de conductividad, casi infinitos. Entonces, si la conductividad es muy grande, ¿qué le pasa a tau? Como es inversamente proporcional a la conductividad, si la conductividad es muy grande, ¿qué le pasa a tau? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Tiende a cero prácticamente. Entonces, fíjense en el exponente. E elevado a la menos t. T es una variable. Entre tau. Para un buen conductor, tau prácticamente es cero. Entonces, me queda E a la menos t entre algo que tiende a cero. ¿Y eso qué es? ¿Cómo sería ese límite ahí? Cuando tau tiende a cero. Me quedaría E a la menos infinito, ¿verdad? Y E a la menos infinito, eso es prácticamente cero, ¿verdad? O sea que lo que me estaría indicando eso para un buen conductor es que la densidad de carga final libre va a ser cero, o sea, o en otras palabras, si ustedes colocan una cantidad de carga dentro de un conductor, entonces la carga va a fluir instantáneamente. Va a fluir instantáneamente a la superficie, alcanzando el equilibrio de forma casi instantánea. Eso es lo que me estaría indicando esto. En cambio, para un mal conductor, así como el vidrio, materiales como la madera, el vidrio, que son malos conductores, entonces el tiempo de relajación va a ser un tiempo bien alto, porque la conductividad es bastante baja. Entonces, le va a tomar más tiempo a la carga fluir hacia la superficie. O sea, para un mal conductor puede estarse horas o días para que la carga fluya hacia la superficie y se alcance el equilibrio. En cambio, para un buen conductor, eso ocurre casi instantáneamente. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen preguntas hasta acá, jóvenes. Ya para concluir, podemos sacar varias conclusiones a partir de ese análisis. Podemos decir de que el resultado significa que la densidad de carga libre en un conductor IHL solo puede disminuir, solo puede disminuir. O sea, recuerden, ustedes tienen un conductor, ustedes introducen carga ahí, esa carga no se puede quedar ahí, no puede quedar ahí, esa carga tiene que fluir hacia la superficie. Ahora, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? Eso depende de las características del material, ¿verdad? De qué tan buen conductor sea. Entonces, la densidad de carga va a disminuir por este factor de 1 entre E. ¿Por qué 1 entre E? Porque vamos a ver, fíjense bien, para un material dado en donde ustedes ya conocen la permitividad y la conductividad, ya este tiempo está definido, ¿verdad? El tiempo de relajación ya está definido para un material dado. Entonces, como es tiempo entre tau, si ustedes conocen el valor de tau, entonces ustedes dicen, bueno, si t, el tiempo que tengo arriba, que es una variable, si t es igual a tau, por ejemplo, supongan de que tau sea 1 minuto. Entonces, en 1 minuto de tiempo, esto es 1. Me queda e a la menos 1, y eso es 1 sobre e. ¿Y cuánto es 1 sobre e? Si alguien tiene una calculadora a mano, puede hacer el cálculo. 1 sobre e. ¿Cuánto vale e? Es una constante, vale como 2.71 y algo así, ¿verdad? Dividan 1 entre e, eso les va a dar un valor, lo multiplican por 100. No sé si alguien quiere participar. 0.37, 1 entre E. Ajá, bien. Multiplique eso por 100 y le da 37 aproximadamente, ¿verdad? Eso le va a dar 37% como un porcentaje. Entonces, ese porcentaje representa la cantidad de carga que va a quedar dentro del conductor. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O sea, fíjense bien acá, ¿verdad? Este es el tiempo de relajación, es el tiempo requerido para lograr el equilibrio. La constante de tiempo tau ofrece una medida de lo bueno que es un conductor. Conductor perfecto es cuando prácticamente la conductividad tiende a infinito. O sea que
para un buen conductor, tau va a ser prácticamente cero. Va a ser prácticamente cero. Ahora, una situación más realista. En la mayoría de los metales, la permitividad es aproximadamente igual a la permitividad del vacío, ¿verdad? Un ejemplo aquí, el cobre. Para el cobre tenemos un valor de conductividad igual a esto. Entonces, si podemos obtener el valor del tiempo de relajación para el cobre, dividimos la permitividad entre la conductividad. Y eso me da un tiempo de 10 a la menos 19 segundos. O sea, es un tiempo muy pequeño, prácticamente cero. Esto es prácticamente cero, como lo dice la teoría, ¿verdad? De manera que, si ustedes dividen, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Si les voy a poner el siguiente ejemplo. Ustedes me dicen si se comprende o no. Supongan que dentro de este conductor es de cobre. Dentro de este conductor de cobre yo coloco una carga Q, una cantidad de carga libre Q. Entonces, esta es una carga Q. Esta carga tiene que fluir hacia la superficie, ¿verdad? Porque el cobre es un buen conductor. Entonces, el reloj comienza a partir de cero, ¿verdad? Ponemos nuestro cronómetro en cero y empezamos a contar. En t igual a 0, la cantidad de carga dentro del conductor es esta, es una cantidad Q. Es una cantidad de carga Q. O podemos, en vez de carga, decir densidad de carga, ¿verdad? Que podemos usar una densidad en vez de Q. Entonces, nuestro cronómetro comienza a contar y cuando el tiempo va exactamente por 10 a la menos 19, tenemos de que el tiempo es igual a tau, ¿verdad? Entonces me queda 1. E a la menos 1, porque esto lleva un signo menos, recuerden, es justamente lo que me dijeron ustedes, ¿verdad? 0.36. 1 sobre E da 0.36. En porcentaje eso es aproximadamente 36%. De manera que el 36% de esta carga ha disminuido. ¿De acuerdo? Ha disminuido. O sea que la carga prácticamente de forma instantánea va a fluir hacia la superficie hasta que no quede nada de carga aquí en el interior. Y cuando no quede nada de carga en el interior y toda se encuentra en la superficie, el conductor va a quedar en equilibrio, el campo eléctrico en el interior va a ser cero. A eso se refiere, ¿verdad? Toda esta teoría. Bien. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo 12. No sé si tienen preguntas. El día de mañana no tendríamos clase, ¿verdad? Sería hasta el lunes. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De toda la teoría y vamos a hacer unos problemas también. Bien, recuerden estudiar el fin de semana porque el lunes sería la prueba conceptual, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas. Lick, Ajá. ¿subirá la presentación al campus? Sí. Ah, bueno, A ver, gracias. sí. Bien, entonces no sé si tienen preguntas. Ajá. Con respecto al pago de laboratorio, que usted avisó en el grupo de Telegram que ya se podía, pero a mí no me aparece habilitado en el banco. Ah, sí, es que todos tienen ese problema, la verdad.